Amados hermanos, el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta noche, día miércoles, día de culto familiar. Quiero enviar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a cada uno de nuestros hermanos que nos están mirando en esta noche. Quiero, por supuesto, saludar a nuestros amados hermanos de la iglesia local en Comunidad Cristiana Sendas Antiguas, tanto en Tulancingo, Pachuca y San Nicolás, Tenango de Doria, pero también a todos nuestros hermanos que en las diferentes páginas donde estamos transmitiendo están acompañándonos y recibiendo de la palabra del Señor en esta noche. Mis amados hermanos, el día de hoy continuaremos con la serie de Romanos. Recuerden que estamos estudiando esta epístola escrita por el apóstol Pablo. Bueno, él la dictó al hermano Tercio y finalmente la autoría le corresponde o se le atribuye al apóstol Pablo. Pero es importante recordar esto, ya que en el capítulo 16 veremos que no fue Pablo quien la escribe directamente, mas sí es el apóstol Pablo el que dicta esta carta. Así que qué bendición, qué privilegio el saber que nos estamos conduciendo ya o dirigiendo hacia el final de esta carta, hacia el final de esta hermosa epístola paulina que nos deja a nosotros sabiduría, nos deja entendimiento, nos deja crecimiento, nos deja madurez y nos deja el suficiente conocimiento de la gracia y la justicia de Dios para que tú y yo podamos enseñar el evangelio de una manera bíblica, para que podamos enseñar la verdad a las personas que nos rodean, ya sean cultos familiares, en reuniones de iglesia local o cuando tengamos la oportunidad de compartir el evangelio. Entonces tendremos nosotros la oportunidad de poder compartir con la veracidad de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, fue el instrumento utilizado por el Espíritu de Dios para dejarnos esta epístola, la cual considero, si han seguido las enseñanzas a lo largo de esta serie, es una carta enriquecedora, llena de doctrina, llena de conocimiento, llena de sabiduría, para que tú y yo continuemos nuestro crecimiento en el Señor. Gloria a Dios por esto. Y hablando de esto, también es importante señalar y recordar, amada iglesia, que estamos viviendo tiempos peligrosos y tiempos difíciles, tiempos de persecución, aunque esta persecución no sea como en el primer siglo o en los primeros siglos, pero sí es una persecución a los principios y a las convicciones bíblicas que la iglesia debe de tener. Estamos en un momento en la historia de la humanidad donde está siendo probada nuestra fe, donde está siendo probada nuestras convicciones, donde está siendo probado todo lo que es nuestro corazón con respecto a la fidelidad al evangelio y a lo que tú y yo hemos creído en el Señor. Así que, iglesia, amados hermanos y amadas hermanas, les animo a permanecer fieles, a permanecer firmes y constantes creciendo en el conocimiento del Señor, lo cual implica no solo conocer de Él a través de su escritura, sino también aprender a depender de Él por medio de la comunión, a través de la oración y a través de los medios de gracia que Él nos da para poder llenarnos de Él. Iglesia, ¿cuánta falta nos hace la fe? ¿Cuánta falta nos hace el seguir creciendo en el Señor? Así que para eso nos hemos reunido esta tarde. Y después de esta larga introducción, por supuesto, queriendo saludarles, enviándoles un fuerte abrazo, un fraternal abrazo a cada uno de ustedes a la distancia donde se encuentren, vamos a dar lectura al capítulo 13, a los 14 versículos que corresponden a este capítulo, el cual hemos titulado Sujeción a la autoridad, y como un pequeño subtítulo, los deberes cristianos. Qué importante es entender, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo con la pandemia y con toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial, qué importante es entender lo que la Biblia enseña en este capítulo 13. Es un capítulo crucial, es un capítulo importante, es un capítulo donde se habla de la sujeción a las autoridades terrenales, donde tú y yo debemos reconocer y entender que Dios nos manda a ese sometimiento. Pero la intención de hoy, mis amados hermanos, si el Señor nos lo permite, es poder comprender bíblicamente a qué tipo de sujeción nos manda el Señor y cuándo es que la iglesia debe someterse o sujetarse a las autoridades y cuándo es que no lo debe de hacer. Yo sé que en este momento acabas de pensar, pero ¿cómo es esto posible? Dios no puede contradecirse.
Bien, vamos a ir abordando este tema de manera que rogamos al Espíritu de Dios traiga luz, sabiduría, discernimiento y entendimiento a su voluntad para que crezcamos en Él. Yo quiero recordarles una cosa. Lo más importante es que cuando nos acerquemos a las Escrituras es no llegar con ideas preconcebidas. Si bien es cierto, es importante estudiar la palabra del Señor, pero tenemos que dejar que sea la palabra del Señor la que nos hable, no según la interpretación humana, no de carne y sangre, sino según la interpretación de aquel que la inspiró, la interpretación del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, qué mejor maestro que el Espíritu de Dios para guiarnos a su verdad y a su voluntad revelada en las Escrituras. Así que sin más, antes de orar por la enseñanza de hoy, vamos a dar lectura al capítulo 13 de Romanos. Y dice así la palabra del Señor. Acompáñenme. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, escuchen bien, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Acompáñenme a orar, amados hermanos. Precioso Señor, damos gloria a tu nombre en esta tarde, en esta noche ya, reconociendo sobre todas las cosas que tú eres fiel, que tú eres bueno y que cuidas de nosotros, Señor, aun cuando nosotros no lo podemos ver. Tus promesas, Señor, nos recuerdan eso, tu fidelidad. Y en eso descansa nuestra alma, en eso descansa nuestro corazón. Pero ahora, Señor, también queremos atender nuestro oído a la enseñanza que tu Espíritu Santo tiene para nuestras vidas, porque ciertamente en este mundo, aunque no somos de Él, vivimos en Él y tenemos que cumplir con ciertos deberes cristianos que reflejen y manifiesten que verdaderamente somos hijos de Dios. Te ruego, Señor, por sabiduría en el corazón de cada uno de nosotros. Te suplico que uses mi vida, Señor, por favor, para hablar esta palabra a tu iglesia, a tu amada esposa, para que entonces, Padre, podamos ser edificados unos y otros en la verdad que tú has revelado, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de mis hermanas. Rogamos, Señor, antes de finalizar esta oración, por si alguien de nuestros hermanos o hermanas o algún familiar está padeciendo enfermedad, prueba o reto, Señor, en este momento. Oramos por tu gracia, visitando sus vidas, Señor, ayudándoles a fortalecerse en fe y a reconocer que es tu poder el que se perfecciona en la debilidad. A ti damos toda gloria y honra, Señor, en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, este capítulo 13, como acabamos de darnos cuenta en la lectura del mismo, nos da a entender a ti y a mí que hay deberes y responsabilidades que como cristianos tenemos que cumplir. Ciertamente, lo acabo de citar en la oración, nuestro Señor Jesucristo dijo que no somos del mundo. Incluso
Jesús, al orar al Padre en Getsemaní, Juan capítulo 17, le pide al Padre: Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras palabras, Jesús nos deja en claro que vamos a estar en este mundo y que vamos a participar de las cosas que están en el mundo, pero sin involucrarnos, sin ceder y sin comprometer las convicciones y la fe que tenemos en el Señor. Ahora, nos acabamos de dar cuenta en los primeros 6 versículos, principalmente de estos 14 que compenden el capítulo 13 de Romanos, que nos habla de las autoridades civiles principalmente. Por supuesto, podemos incluir autoridad militar, autoridad policíaca, autoridad civil, pero nosotros tenemos que reconocer que hay un propósito y un contexto alrededor de este capítulo. Lo primero que debemos recordar, mis amados hermanos, es que la sujeción a la autoridad es parte de la voluntad de Dios desde el principio, desde el Génesis, desde la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les mandó a someter o a cuidar y proteger lo que era el huerto, de alguna manera ejercer dominio y control y autoridad sobre el huerto. Pero por el otro lado, nos damos cuenta que ellos tenían que vivir bajo la autoridad de Dios, cosa que al pecar contra Dios, al ceder ante la tentación, se perdió. Ahora bien, entendemos nosotros que hasta que llegó la ley impartida por Moisés en los tiempos del Éxodo, es decir, aproximadamente 2400 años después de la caída en el huerto del Edén, implica entonces que antes Dios no había aún establecido la pena capital. Y por eso es que había homicidios y tantas cosas que repercutían en la humanidad, pero que finalmente trajeron sus consecuencias. Pero fue hasta que llegó la ley que la humanidad tuvo entendimiento de su pecado. Porque al final pecado es infracción de la ley. Y cuando las personas cometían pecado, es decir, estaban en contra de la ley de Dios y por lo tanto eran acreedores del juicio y la sentencia o veredicto que Dios estableciera sobre ellos. Una vez que entendemos este contexto, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta entonces que todos los preceptos de ley que estableció Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tienen el propósito de ser ilustrativos y una tipología de lo que era el orden y el control que debería existir no solo para Israel, sino para todas las naciones de alrededor. Ciertamente, cuando Israel se salía del cuidado y la protección de Dios, venían las consecuencias, donde incluso Dios permitía que imperios o ejércitos extranjeros les sometieran bajo yugo y opresión. Es por lo tanto evidente, mis amados hermanos, que siempre que hay una mala acción, va a repercutir con la respuesta que merece dicha acción. ¿Qué implica esto entonces? Que cuando nosotros hacemos el bien, las cosas que estamos cosechando sembrarán cosas buenas en nuestras vidas. En este caso, el sometimiento a la autoridad. Lo que quiero que veamos, mis amados hermanos, antes de entrar al texto, es que tengamos ya un criterio en el contexto de lo que está hablando Pablo. Y Pablo nos está hablando aquí del sometimiento a las autoridades, porque no en vano llevan espada. La espada a la que se refiere en el griego original es una espada literal para matar, para asesinar, para ejecutar o emitir juicio y sentencia de parte de Dios. Es decir, que el homicidio ciertamente, aunque dice no matarás en el decálogo o en los 10 mandamientos, no obstante, nos deja ver que hay en ocasiones, por causa del pecado y la caída, eso debemos de entenderlo, que Dios permite la muerte. Y la permite como parte del juicio para traer equilibrio entre el bien y el mal. Así que el propósito de Romanos 13 es mostrarnos a nosotros como iglesia que Dios ha establecido las autoridades para traer un equilibrio entre el bien y el mal, y que estas autoridades están para alabar y para reconocer a aquellos que hacen el bien, y que por el otro lado están ahí para castigar, someter y juzgar a aquellos que hacen el mal. Esto nos habla de un equilibrio, esto nos habla de un Dios de orden, donde Dios también trae orden en medio de la sociedad, a pesar de que vivimos en un mundo caído. Eso nos muestra, mis amados hermanos, que Dios sigue en control y que Dios rige todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Esto nos da paz? Por supuesto.
Pero tenemos que entender este contexto. Por eso dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, a partir del verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, lo primero que reconoce el apóstol Pablo y quiere enseñar a la iglesia de Roma y por extensión a nosotros, es que toda autoridad proviene de Dios. Recuerden cuando Jesús estaba con Herodes y con Poncio Pilatos, él cuando le consultaba acerca de la verdad, Poncio Pilato le consultaba acerca de la verdad, Jesús le dijo, tú no puedes hacer nada que no te sea concedido del cielo. En otras palabras, tú no puedes tener potestad y autoridad sobre mí a menos que mi Padre te lo conceda. De la misma manera nosotros debemos de entender, por un lado, como dice Santiago 1:20, que la ira del hombre no profesa la justicia de Dios, pero 3 versos atrás, Santiago 1:17, nos dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. En otras palabras, las autoridades que han sido puestas es algo bueno para nosotros, provienen de Dios, es lo que nos dice el versículo 1 de aquí de Romanos 13. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente, para que haya paz, para que haya armonía entre la humanidad. Ese es el propósito por el cual existe la autoridad y es de parte de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, la primera palabra que utiliza Pablo es sométase. Y esa palabra en el griego original implica la orden dada por un comandante general o jefe en el ejército a aquellos que estaban bajo su yugo o bajo su autoridad y que por lo tanto deberían someterse totalmente, sin cuestionar y sin dudar. En otras palabras, el sometimiento del cual nos está hablando aquí Pablo tiene que ser un sometimiento total a las autoridades que de parte de Dios han sido establecidas. Ahora, bien es cierto, el contexto nos está hablando de autoridades, reitero, policíacas, civiles o militares, en este contexto directo de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero por supuesto entendemos que hay más autoridades, ¿verdad? Como nuestros padres cuando estamos viviendo bajo el techo de casa, que tenemos que someternos a ellos y honrarlos. Las autoridades en un trabajo, en un empleo, en un negocio, pues tenemos que entender que estamos bajo una autoridad y que tenemos que rendir cuentas. De igual manera, en el matrimonio, las esposas están sujetas a sus maridos porque es su autoridad de parte de Dios y así sucesivamente. Sin embargo, el contexto directo lo tenemos que entender como los gobiernos. El gobierno que reinaba en los tiempos de Pablo, pues era un gobierno impío y sobre todo en Roma, sobre todo el imperio romano, un imperio pagano, un imperio que buscaba acabar con el cristianismo, que tenía preso al apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, nosotros debemos darnos cuenta que Pablo está animando a la iglesia a someterse a la autoridad porque esto es bueno ante Dios, porque es un mandato de Dios para que así nosotros reflejemos que Dios verdaderamente mora en nosotros. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. No debemos de olvidar, por lo tanto, que toda autoridad ha sido puesta y delegada por Dios. De modo, verso 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados o los jueces, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí nos está hablando esto, que están ahí para una función, para ejecutar juicio de parte de Dios. Por eso es que tú y yo no debemos temer a la autoridad, porque si estamos honrando y obedeciendo a Dios en todo, entonces no debemos temer a lo que la autoridad haga, incluso la autoridad te alabará. Porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y hace una pregunta Pablo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo que veníamos explicando. Así que no hay duda al respecto. Es parte de la voluntad de Dios el que tú y yo nos sometamos a las autoridades porque de parte de Dios han sido establecidas. Y nos dice aquí la razón, verso 4, porque es servidor de Dios. Fíjense, ciertamente hay gobiernos impíos, hay gobiernos que están totalmente en rebelión contra la palabra del Señor, pero eso no significa que tú y yo no debamos someternos a la autoridad.
Y antes de que pensemos en este momento, bueno, ¿y hasta dónde debo someterme? ¿Hasta dónde debo de hacerlo? Ahorita lo vamos a explicar. Solo estamos dando primero lo que enseña la palabra del Señor. Así que es necesario, por lo cual, verso 5, es necesario estarles sujetos, es decir, que nos sujetemos a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, finalmente, que es un juez imparcial, pues nos da testimonio en nuestro corazón de la ley que ha sido escrita en nuestras vidas, y porque por lo tanto, si hacemos el mal, nuestra conciencia nos acusa, aunque otros no lo vean. Pero si estamos haciendo el mal, nuestra conciencia nos acusa, y si hacemos el bien, nuestra conciencia nos defiende. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que reconocer, por lo tanto, que las autoridades han sido puestas por Dios para preservar el equilibrio entre el bien y el mal en este mundo caído. Ahora, para resolver las preguntas que seguramente tienes en este momento, ¿y hasta dónde debe la iglesia someterse a estas autoridades de gobierno? Podemos nosotros, para responder un poco, podemos darnos cuenta que hay algunos ejemplos. Tenemos alguno en Éxodo capítulo 1, tenemos otro en Daniel capítulo 6, que son dos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender un poco al respecto. En Éxodo capítulo 1 se habla de las parteras del pueblo de Israel, a las cuales Faraón, rey de Egipto, les dijo que cuando naciera un varón de los hebreos, lo mataran, y que cuando naciera una mujer, la preservaran con vida. Sin embargo, las parteras en esa ocasión temieron a Dios y no se sometieron al edicto del rey. Y por lo tanto, mis amados hermanos, Dios honró la obediencia de estas mujeres a él y no a la autoridad que estaba ahí. ¿Dios tiene propósito con Israel en el Éxodo? Por supuesto. Pero tenemos que entender algo muy importante aquí, que estas mujeres pudieron discernir, estas parteras de Israel, pudieron discernir claramente que la voluntad de Dios y su autoridad era mayor y superior a la instrucción y a la orden que el rey o faraón les había dado. Tenemos el otro ejemplo que acabo de mencionar en Daniel capítulo 6 con Sadrach, Mesach y Abednego, donde Nabucodonosor manda a que elevara la temperatura 7 veces más de lo regular o de lo normal del horno de fuego y que los lanzaran ahí. ¿Y por qué razón los iban a lanzar? Porque no se postraban ante la imagen de Nabucodonosor. Lo mismo sucedió con Daniel más adelante en el mismo libro, donde se le prohibió que buscara el rostro del Señor. Y Daniel, ¿qué hizo? Con las ventanas abiertas, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer. Es decir, los edictos de aquellos imperios, que aunque eran el gobierno bajo el cual estaban sometidos en ese momento el pueblo de Dios, no eran superiores a los mandamientos del Señor. De igual manera, tenemos que entender hoy en día que la sujeción a la autoridad debe de ser bajo el criterio bíblico. Es decir, cuando la autoridad me está pidiendo algo que corresponde a algo que Dios me manda a hacer, ¿qué me manda a hacer, por ejemplo, Dios a mí para cumplir con las autoridades? Por ejemplo, pagar mis impuestos. Por ejemplo, pagar mi luz, pagar mi teléfono, pagar el agua. Ese tipo de cosas que se utilizan, finalmente las tenemos que pagar el predial, ¿verdad? Entonces son aspectos que nosotros tenemos que cumplir con el gobierno sometiéndonos a él. Tenemos que cumplir con esas cosas porque Dios nos manda a hacerlo al no deberle nada a nadie. Entonces es importante entender este tipo de conceptos porque muchas veces pensamos que Romanos 13 nos está diciendo que nos sometamos absolutamente en todas las cosas que los gobiernos nos digan. Pero cuando estas cosas van en contra de la palabra del Señor, pues entonces nosotros no nos podemos someter. Tenemos otro ejemplo claro, cuando Pablo y Silas en el libro de los Hechos se les prohíbe, a Pablo y a Juan, perdón, se les prohíbe predicar en el nombre del Señor. Y entonces Pedro voltea y les dice, juzgad vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Nuevamente, aunque estas personas eran la autoridad religiosa en Israel, los fariseos, ellos comprendieron que el mandato de Dios y su voluntad eran por encima de cualquier edicto, de cualquier autoridad en ese momento establecida.
Esto no significa andar en rebeldía, significa someternos a la verdad y a la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia se ha visto envuelta en los últimos meses en una paradoja constante entre que si una iglesia virtual, en que si sí nos podemos reunir, en que si mejor no lo hacemos, en que si mejor grupos pequeños, en que si mejor una vez al mes. Amados hermanos, Dios establece en su palabra que nos debemos de congregar. ¿Cada cuándo? El primer día de la semana. Y eso no lo podemos cambiar. Haya pandemia, no haya pandemia, haya circo romano, no haya circo romano, haya hoguera, haya guillotinas, haya lo que haya o exista lo que exista, nosotros no podemos dejar de someternos en primera instancia a la palabra del Señor y a los mandatos de Cristo, porque Cristo es Señor sobre la iglesia y sobre el Estado. Por lo tanto, aún el gobierno y los gobernantes son servidores del Señor. Nos lo dice aquí, mis amados hermanos, en el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Tenemos que entender eso. Todos los gobiernos sirven al Señor, aunque a veces sirven para los propósitos malignos, no de Dios, sino para que se cumpla la palabra del Señor y eventualmente podamos ver el inminente regreso de Cristo por su iglesia. Entonces, amados hermanos, tenemos que comprender esto, que el apóstol Pablo sí está diciéndonos que nos debemos someter a la autoridad, pero no debo mirar ciegamente este capítulo 13 y olvidarme de todo el consejo de la palabra del Señor, cuando Dios nos ha dejado claros testimonios y ejemplos de hombres y mujeres que fielmente se sometieron primero a Dios que a las autoridades. ¿Y qué hizo Dios al respecto? ¿Los castigó y los reprendió? No, los guardó, los protegió y los promovió y los exaltó. ¿Por qué? Porque confiaron en su Dios, porque descansaron en el Señor. Y todo aquel que descansa en el Señor, amado hermano, amada hermana, todo lo que hacemos por fe, creyendo en que Dios cuida de nosotros, Dios lo honra y no dejará que seamos avergonzados por ello. Por eso les animo, iglesia, a que no vivamos bajo temor. Va a haber muchas represalias, va a comenzar la persecución. Aún dentro de la misma llamada iglesia habrá persecución, creyentes contra creyentes, porque unos se vacunaron, porque otros no se vacunaron, porque uno se pone cubreboca, porque el otro no se pone cubreboca, y así sucesivamente. Y todo en nombre o título del amor a los demás es que quieren traer sujeción y sometimiento a una imposición de un gobierno anticristo. Por eso, iglesia, nosotros debemos ir a las Escrituras y recordar que aún hasta el último momento debemos permanecer fieles al Señor. Es un llamado a crecer, pero a crecer en el Señor. Es un llamado a fortalecernos en fe. Este es un llamado que el Señor está haciendo últimamente de manera rembumbante, diría, a través de la voz de su Espíritu Santo, por su palabra, para que la iglesia se prepare. Vendrá persecución, vendrá prueba, pero el Señor está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, somos de Cristo. Nuestra salvación no depende de una vacuna, nuestra salvación no depende de los médicos, nuestra salvación no depende de la ciencia, nuestra salvación depende de la preciosa sangre de Cristo que se derramó en la cruz por nuestros pecados. De eso depende la salvación. Así que no quites tus ojos de la cruz. No quites tus ojos del blanco perfecto que es Cristo. No quites tus ojos del galardón. Porque ciertamente las estadísticas nos dicen que 10 de 10 mueren. Sea COVID o no, todos hemos de morir en algún momento. A menos que te toque ser parte del grupo que será arrebatado, que será transformado aunque no verá muerte. Pero si no eres parte de ese grupo, quiero que sepas que todos vamos a morir algún día. Que no podemos ni adelantar ni atrasar ese suceso, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Quiero recordarte que tú y yo somos dulos de Cristo, esclavos de Cristo, y nada ni nadie podrá arrebatarnos de las manos del Señor, porque fuimos comprados por su sangre. No lo olvides, iglesia, somos de Cristo. El versículo 6 nos habla entonces de que por esta razón pagamos los impuestos, para que precisamente confiemos en que estas autoridades harán su función
por la cual Dios los estableció. Ellos están ahí para infundir temor al que hace el mal, pero alabar al que hace el bien. ¿No quieres tener temor de la autoridad, hermano, hermana? Haz el bien, haz negocios correctos, paga tus impuestos, haz lo que tengas que hacer. Y Dios te respaldará y Dios te honrará. Por eso nos dice, mis amados hermanos, a partir del versículo 7, pagad a todos lo que debéis. La esclavitud de la deuda, mis amados hermanos, es un yugo opresor. Es un yugo que nos somete constantemente a la voluntad de aquel a quien se le debe. Sea un banco, sea una institución, sea una persona, sea alguien que presta por interés, etc. Finalmente, el tener deudas nos somete bajo yugo. Yo entiendo que hoy en día hay muchas necesidades o hay facilidades de pago, pero al final somos esclavos de estas empresas a las cuales les debemos lo que hemos utilizado o lo que hemos gastado. Así que debemos procurar pagar a todos lo que debemos. Ahora nos dice, al que tributo, tributo. En otras palabras, no debemos ser morosos en nuestros pagos, en nuestros impuestos. Si tú tienes un terreno, una casa, no debes ser moroso en tu pago de impuesto predial o de acuerdo al impuesto que cobren en tu nación. Tenemos que ser de las personas que cumplen con eso. Ahora, hay casos donde hay injusticia porque probablemente se te está cobrando un alto costo, etcétera. Bueno, eso es cuestión de negociar, pero no implica eso que no dejes de pagar. Así mismo nos habla de que tenemos que pagar al que impuesto. De igual manera, al que respeto. Nosotros debemos ser personas que si queremos ser respetados, debemos respetar a los demás. De igual manera, al que honra. Hay personas que merecen ser respetadas y honradas y tenemos que hacerlo con humildad en nuestro corazón. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, dentro de todo el contexto de la sujeción a la autoridad, es que en todo mostremos humildad, que mostremos que verdaderamente el carácter de Cristo está moldeando nuestra mente y nuestro corazón. Continuamente, amados hermanos, nos vemos influenciados por el orgullo en el corazón, la soberbia, la vanidad, la arrogancia, que no nos permite ver más allá del yo. Pero es ahí donde Dios nos dice, tienes que negarte a ti mismo, tienes que humillarte, tienes que buscar mi rostro. Y entonces comienza ese trato, donde empiezas a estimar a los demás como superiores a ti, donde consideras que las demás personas tienen igual valor que tú, etcétera, etcétera. Qué importante es entonces los mandamientos y los deberes cristianos que Dios nos deja en el capítulo 13 de Romanos. La sujeción a la autoridad. Hay diferentes tipos de autoridades. Hace unos minutos lo mencioné. Nuestros padres, el esposo en el caso de la mujer, los pastores en el caso de las iglesias, los profesores en el caso de las escuelas. Tenemos que pagar a ellos lo que dice aquí también, respeto y honra. Hay que respetar a nuestros pastores, hay que respetar a nuestros maestros, hay que respetar y honrar a nuestros padres, hay que respetar y honrar a los que están en eminencia y en autoridad. El pueblo de Dios, aunque no esté de acuerdo con el gobierno de su nación, no debe ser de aquellos que se burlan o atacan, sino de aquellos que promueven una mejora y la oración por aquellos que están en eminencia para que Dios visite sus vidas. Fíjense qué importante es tener un concepto bíblico de cuál es la manera en la que nos debemos desenvolver y desarrollar. Por eso es continuamente cuestionado si los cristianos deben ser partícipes de la política de este mundo. Y la realidad es que no creo que haya un problema en que un cristiano se involucre en la política, pero eventualmente ese cristiano, si no tiene sus convicciones firmes, será arrastrado por la iniquidad o los inicuos. Pero a su vez, si tiene sus convicciones firmes, tarde o temprano tendrá que salir de ahí, porque es un mundo corrupto, en gobiernos corruptos. Tenemos que entender eso. Pero aún en medio de todo ello, Dios nos manda a ti y a mí a someternos a las autoridades. Así que no debamos nada a nadie, versículo 8, sino el amarnos los unos a los otros. Pablo nuevamente regresa a la enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Es el cumplimiento de la ley y los profetas, el amar a Dios sobre todas las cosas y al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos dice, no debáis a nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claro.
La ley de Moisés, los 10 mandamientos, entendemos que los primeros 4 son mandamientos verticales, es decir, nuestra relación con Dios, y los otros 6 mandamientos son horizontales, que tiene que ver en la relación con nuestro prójimo. Y entonces se resume la ley y los profetas en el amarnos los unos a los otros. Porque, versículo 9, va a citar ahora el apóstol Pablo algunos de los mandamientos de la ley de Moisés diciendo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento dentro del decálogo, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, esa es la enseñanza del cristianismo primitivo, del cristianismo bíblico, del cristianismo apostólico, que verdaderamente pueda haber un amor y una empatía por la vida humana, que nosotros podamos realmente manifestar el amor de Cristo a las demás personas. Tristemente nos encontramos en un mundo totalmente secular, donde la iglesia es también mundana, donde nos damos cuenta claramente, mis amados hermanos, que han habido estragos por lo que la liviandad y la ligereza de los púlpitos han afectado a la iglesia contemporánea. Vivimos hoy un mundo post-cristiano realmente. Un mundo donde hay apatía por las cosas de Dios, corazones fríos, una humanidad a favor del aborto, que no tiene amor por la humanidad misma, aunque todo lo haga en nombre de la salud y en nombre del amor. La realidad, mis amados hermanos, es que esta es la generación más egoísta que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y así continuará esta maldad. ¿Y qué nos advierte el Señor Jesucristo? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El regreso de Cristo es inminente. Maranata, Cristo vuelve pronto. El día y la hora no lo sabemos y jamás nos aventuraremos a decir que tal día y a tal hora vendrá el Señor. Pero sí nos anticipó con los eventos que estamos viviendo. Cristo vuelve pronto, mis amados hermanos. No se trata de tener miedo, no se trata de tener incertidumbre, sino se trata de que el Señor nos halle haciendo su voluntad. No sometiéndonos por temor a los gobiernos de este mundo, sino sometiéndonos a Cristo hasta el final. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera ganarla realmente, tendrá que perderla por amor del Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y este es un tiempo donde debemos permanecer fieles al Señor Jesucristo. El amor no hace mal, dice Pablo aquí, versículo 10 al prójimo. El amor nunca ha causado un daño. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando tú buscas hacer el bien por otros, cuando tú buscas que otros se encuentren bien, entonces estás cumpliendo con la ley del Señor. Porque no codiciar, no robar, no adulterar, no matar, no mentir, todo eso involucra el que amo a mi prójimo. Y a su vez estarás sembrando en tu vida lo mismo. Y aún, si tuvieses que pasar por decepciones en la vida, tienes que recordar que el Señor está permitiéndolo por algo y siempre es para nuestro bien, para formar a Cristo en nosotros. Romanos 8:29 es un versículo clave en la vida del creyente, toda su vida. Que fuimos predestinados para ser hechos conformes o conforme con la forma, el molde del Señor Jesucristo. Para eso fuiste predestinado, para eso fuiste predestinada, amado hermano, amada hermana, para ser como Cristo. Y por lo tanto, Cristo vivió en un mundo hostil. Cristo vivió de tal manera y proclamó de tal manera con autoridad la palabra de su Padre, que al final terminó en una cruz. Pero nunca dejó de mostrar el amor de Dios. Nunca dejó de mostrar misericordia. Y así tenemos que ser hallados tú y yo. Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Tenemos que mostrar compasión y misericordia. Tenemos que mostrar generosidad. Tenemos que mostrar empatía por una humanidad caída, pero que aún preserva la imagen de Dios. Tenemos nosotros que mostrar a Cristo en todo esto, porque de esta manera estaremos cumpliendo con la ley y los profetas. De esta manera, mis amados hermanos, estaremos mostrando que realmente somos discípulos de Cristo.
aunque esto al final termine o concluya en que tú y yo seamos encarcelados o incluso asesinados. ¿Cuántos de nosotros realmente el día de hoy estaríamos dispuestos a ser testigos de Cristo? Y antes de que pienses, hey, pastor, yo predico cada 8 días o yo predico diario en mi trabajo, yo le testifico a la gente. No, quiero recordarte que la palabra testigo en Hechos capítulo 1 es mártir. Yo pregunto nuevamente, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy a ser realmente mártires por Cristo? Ahí es donde se nota nuestra verdadera convicción. Si estás dispuesto a morir por tu Señor o estás dispuesto a escapar porque quieres preservar tu vida en este mundo. Amados hermanos, por instinto buscamos la preservación de la vida, pero una cosa es el instinto de preservación de vida y otra cosa es querer huir de la persecución que piadosamente tendremos que padecer los que amamos al Señor. Tarde o temprano, aún los de nuestra misma casa serán nuestros enemigos. Jesús lo advirtió. Y no tenemos que pensar que esas cosas no nos van a suceder a ti y a mí. Al contrario, pueden suceder y pueden estar próximas. ¿Cómo te va a encontrar parado esta situación? Las pruebas, la persecución, ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿Confiando en tus fuerzas? ¿Confiando en que a lo mejor no se den cuenta de que eres cristiano? ¿O realmente cimentado en la roca y confiando en que Dios te guardará hasta el último instante, hasta tu última respiración y suspiro en este mundo, en el hueco de su mano? Tenemos que aprender a descansar en el Señor, iglesia. Y tenemos que quitar nuestros ojos de tantas noticias que lo único que hacen es alejarnos de la palabra del Señor. Y tenemos que ir a la palabra profética más segura, que es la palabra viva, la palabra eterna, que fluye desde el trono de Dios para traer alimento y vida a su pueblo. Gloria al Señor. Y esto entonces, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjense la exhortación que hace Pablo a la iglesia de Roma. Ellos se encontraban, como lo hemos citado, bajo la opresión o el yugo opresor del Imperio Romano, bajo el poderío del César. Pero aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo está instando, está haciendo un llamado al despertar espiritual que debe existir en nuestras vidas. A veces como iglesia estamos demasiado dormidos, estamos demasiado sometidos a las cosas del mundo que no alcanzamos a discernir y a percibir espiritualmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que el versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿Cómo eran los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento? Entendidos de los tiempos. ¿Cómo debe de ser la iglesia el día de hoy? Entendida de los tiempos. Que esto que estamos viviendo no es cualquier cosa, no es una cuestión además de una enfermedad y ya. Esto es una situación a nivel global que se está viviendo de tal manera, mis amados hermanos, que tiene como fin y propósito perseguir a la iglesia, perseguir las convicciones bíblicas, someter bajo yugo y temor y en nombre del miedo a la humanidad para eventualmente poder establecer su régimen. Iglesia, despierta. Conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor por eso. Porque cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con el Señor. Cristo está a las puertas. Así que la noche está avanzada, dice el versículo 12, y se acerca el día. Las tinieblas, mis amados hermanos, ciertamente han cubierto la tierra, pero la luz y el resplandor del Evangelio de Cristo brillará a través de su iglesia. Y la iglesia se esforzará en su Dios y tendrá de nuevo hasta el final para predicar con valentía, con valor, con arrojo en sus corazones el Evangelio de Cristo, aún en medio de oposición y resistencia. Dios nos ayude a todos, porque este es el llamado que el Señor nos hace a nosotros como soldados de Jesucristo. Levantarnos y dejar de estar durmiendo
dejar de estar pensando que las cosas van a mejorar. Podemos pedirle al Señor, Señor, que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que esta pandemia se disipe, pero sabemos que escrito está que todo esto ha de acontecer antes del regreso de Cristo. Las cosas no van a mejorar, iglesia, aunque es nuestro anhelo y debe ser nuestra oración. Debemos pedir por paz, debemos pedir por quietud y reposo, por supuesto. Yo no estoy diciendo eso, pero sí tenemos, mis amados hermanos, que abrir nuestros ojos y despertar y comenzar a ver con los lentes de Cristo y dejar de ver con los lentes humanos de incredulidad. Tenemos que comenzar a ver a través de la palabra profética. Tenemos que comenzar a ver, mis amados hermanos, lo que está sucediendo. Nuestra redención está cerca. Andemos entonces, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, de todo aquello que nos impide buscar del Señor y comenzar a vestirnos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Bueno, 2 Corintios 10 nos habla de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas, para poder llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo en obediencia a los pies de Cristo. ¿Qué implica estas armas? Que todo aquello que se levanta en contra de lo que Dios ha dicho, aunque las autoridades de este mundo lo digan, tiene que ser sometido a los pies de Cristo. No podemos decir sí, amén, a todo lo que el gobierno nos diga, iglesia. No podemos ir corriendo detrás de toda instrucción sin antes buscar al Señor, sin antes orar, sin antes indagar en las Escrituras. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Y entonces poder discernir. Oh, iglesia, el punto no es lo que nos puedan introducir a través de una aguja. El punto es el control y sometimiento que se está estableciendo. Y no debemos ser partícipe de ello. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ¿qué es lo que nos debemos? El amarnos los unos a los otros. Y en eso tú y yo debemos perseverar y ser insistentes en mostrar el amor de Cristo, en mostrar empatía y amor por la vida humana. Que hay hermanos enfermos, que hay hermanas enfermas, que hay hermanos o hermanas padeciendo necesidad, hay que tener empatía. ¿Tienes con qué compartir? Comparte, no cierres tu corazón. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo ahora. Pero sobre todo, iglesia, es un llamado a la fe. Es un llamado a entender, sí, Señor, tú has puesto autoridad y me someteré a ella cuando ésta me pida lo que tú me ordenas, Señor. Pero cuando estas autoridades están en contra tuya, como lo fue Faraón, como lo fue Nabucodonosor o como lo fueron los fariseos, entonces, Señor, me someteré primero a ti que a las autoridades. Y sé que tú respaldarás nuestra decisión, Señor, porque honramos tu palabra. Eso es fe, iglesia, también. La fe no solo es para recibir un milagro. La fe no solamente es para creer que alguien pueda salvarse. La fe es también para creer las promesas de Dios. Y las necesitamos porque son firmes, son fieles, son verdaderas, son para ti y son para mí. Toma las palabras de Dios, las promesas de Dios en tu vida. Y no estoy hablando de confesión positiva y que comiences a visualizar y sueñes, no. Cree lo que Dios ha dicho y vive como Dios pide que vivas y verás el fruto de la bendición del Señor. Depende de Cristo. Vive para la gloria del Señor. Ríndete delante de su majestad y de su señorío. Vive para Él y estoy seguro que Él te guardará hasta el final y preservará a los tuyos hasta el último momento. Porque la noche está avanzada, hermanos. Andemos entonces como de día, honestamente, no participando de estas prácticas de pecado que lo único que hacen es demostrar un corazón no regenerado. El que sea santo, santifíquese todavía, iglesia. ¿Qué debemos de hacer entonces? El apóstol Pablo nos lo dice al final, sino que debemos vestirnos del Señor Jesucristo.
Ah, Pablo, es que tú no entiendes que es muy difícil obedecer al Señor, es que tú no entiendes que yo estoy en un trabajo donde, pues si no accedo y no me someto a lo que ellos digan, pues voy a perderlo todo. Hermanos, Dios sabe todas esas cosas. Y nuestra provisión no depende de un trabajo. Nuestra provisión viene del Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata. Podremos pasar por 10, por 15, por 20 empleos o diferentes tipos de negocio y Dios siempre nos guardará y nos sostendrá, porque Él es fiel, nunca nos abandonará. Pero recuerden lo que sucede con la humanidad, como dice el libro de Hebreos, que por temor a la muerte vive bajo yugo de servidumbre. De la misma manera, mis amados, no tengamos temor a qué hemos de comer o a qué hemos de vestir, porque cuando viene el afán y la ansiedad, el Señor mismo nos recuerda que Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. La vida, hay valles, hay cimas, hay mesetas, hay diferentes etapas en la vida. A veces estamos muy bien, a veces no nos va tan bien, a veces vamos más o menos, pero nunca nos deja el Señor. Así que tus ojos no estén en las cosas de este mundo y que tu esperanza, tu fe y tu confianza no se depositen en los carros ni en el ejército de Faraón. Ve al Señor, descansa en Cristo, ve a Él, clama a Él, abandónate en Él y estad quietos y mirad que Él es Dios, porque Él hará cosas maravillosas. Él abrirá ríos en la soledad, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es todopoderoso. Él es el Señor. Oremos. Precioso Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por recordarnos hoy a través de este capítulo la importancia del sometimiento a la autoridad, pero también el entendimiento que las autoridades han sido puestas por ti para traer equilibrio entre el bien y el mal. Que por lo tanto, Señor, el sometimiento a la autoridad por parte de tu iglesia debe de ser en todo aquello que tú nos demandas el estar sometidos, para que entonces vivamos como dice tu palabra, quieta y reposadamente. Pero que a su vez entendamos y podamos discernir espiritualmente que habrá ocasiones donde los gobiernos de este mundo irán arbitrariamente, totalmente en tu contra. Porque este mismo mundo que nos quiere obligar a inocularnos es el mismo mundo que quiere obligar al aborto legal. Es el mismo mundo que está respaldando el matrimonio igualitario. Y como iglesia no podemos decir sí a unas cosas y a otras no. Hay que aprender a discernir, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender que los gobiernos de este mundo son puestos por ti y que están ahí para servirte, pero que no están ahí en todo tiempo para honrar tu voluntad y tu palabra, por cuanto es un mundo caído. Enséñanos, Señor, por lo tanto, a serte fieles a ti y al amarte a ti, al amar a nuestros hermanos. Señor, sabemos entonces que cumpliremos con lo que el gobierno pide para que todo salga bien en cuanto a las cuestiones prácticas de la vida. Entendemos por el otro lado que podrá llegar el momento de la persecución y la prueba para tu iglesia, por lo cual oramos, Señor, porque nos des la fortaleza, nos des el valor para nunca avergonzarnos de ti y para nunca negar nuestra fe. Aún, Señor, si tuviéramos que entregar nuestras vidas, Señor, tenemos que estar dispuestos a nunca renunciar a Cristo, porque tú eres nuestro Señor y tú rescataste nuestras vidas, Señor, en aquella cruz. Enséñanos a amar la cruz de Cristo. Enséñanos a amar tu palabra, Señor. Enséñanos a verdaderamente aferrarnos a tus promesas, porque éstas no nos dejarán andar errantes, no nos dejarán andar como las olas del mar, llevados de un lado a otro, sino que estaremos firmes, Señor, en tu palabra y en la convicción que ésta nos da. Habla en nuestro corazón en esta noche, Señor, y no permitas que tu iglesia viva bajo yugo, y no permitas que viva bajo temor, porque tú, Señor, nos has hecho verdaderamente libres. A ti toda gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz.